Bueno, reitero mi agradecimiento a las instituciones y a las empresas que nos acompañan. Realmente para nosotros fue un gran apoyo de todos ellos acompañarnos en este evento, gente que ha hecho un viaje muy largo para pasarse aquí 4 o 5 días, conocer nuestra situación, conocer nuestras canchas, conocerlos a ustedes y ayudarnos a trazar ese camino hacia el futuro, hacia donde nosotros tenemos que ir para que estemos al tanto de las tecnologías, de lo que se está haciendo en Europa y en Estados Unidos. Pero bueno, ahora es el momento de aterrizar en nuestra realidad y de hablar en dónde estamos nosotros. Así que del primer mundo vamos a empezar a hablar de cuáles son nuestras condiciones, hacer un diagnóstico de dónde estamos parados y cuál es ese recorrido que debemos empezar urgentemente a transitar para llegar a canchas que puedan tener la calidad que vemos en la televisión con las canchas europeas todos los fines de semana, pero que dependen de una cantidad de situaciones de estructura y de recursos y de equipamiento con los cuales nosotros no contamos. Tenemos una muy buena capacidad técnica, individual, personal, pero hay un montón de cosas que tenemos que rever para poder evolucionar a eso que la gente espera y que los dirigentes esperan y los técnicos esperan, pero que no saben que está por debajo de la carpeta verde. Así que la charla de hoy es el ABCD de las canchas argentinas. El A es agua, el B es barro, el C es capa negra, que cada vez está afectando más a nuestras canchas, y el D, obviamente, es drenaje. Y acá estamos, desde el gerente y yo, empujando un rodillo para sacar agua cuando las cosas se aprietan. No. Ese día me quedaron los bíceps. No sabíamos cómo hacer para sacar más agua. Bueno, o tal vez el ABCD sea el abuso que sufren nuestras canchas, la conciencia que no hemos logrado generar en muchos años en la dirigencia y en los cuerpos técnicos, y tal vez nos cabe algo de responsabilidad en eso, la biología y el dinero. El dinero para poder equiparnos de la manera mínima que necesitamos para poder cumplir con nuestro trabajo o con las expectativas que tiene el mercado de nosotros. Argentina tiene un atraso muy importante respecto al mundo en cuanto a la infraestructura de nuestros campos de juego. Lamentablemente nos hemos ido quedando año tras año y hoy no solo estamos hablando de las canchas europeas o de los estadios americanos. Hoy vemos que en Uruguay, como acá mi amigo Paco nos cuenta, tienen 4 o 5 canchas con construcción de arena. En Chile tienen canchas de arena, en Costa Rica tienen canchas de arena, en Perú están haciendo canchas de arena, en México obviamente. Así que Argentina ha quedado relegada y cada vez que llega un mundial vemos esos estadios maravillosos que no solamente atienden a las necesidades de los hinchas para que estén cómodos, para que accedan a la comida, para que estén cómodamente sentados, los baños, los servicios. Todo eso nosotros seguimos estando en la década del 70 y del 80. Ya se empiezan a escuchar planes de nuevos estadios, se empiezan a escuchar planes de reconstrucciones, de estadios que tengan estacionamiento, que el acceso sea fácil. Pero nosotros necesitamos que en todo ese discurso empiece a aparecer el tema del campo de juego. Todavía suena como que se habla más de un tema arquitectónico o urbanístico, y está en nosotros empezar a comunicar a la dirigencia que en todo ese plan tienen que empezar a pensar en reconstruir los campos de juego. Tanto en los estadios que puedan hacerse nuevos, que es un sueño que ojalá se convierta en realidad, como en los estadios
estadios que sigan tal como están en este momento, pero con los cuales estamos lidiando con condiciones. Generalmente el problema principal es pobre de drenaje y bajo presupuesto operativo y de inversiones. ¿Cuáles son los resultantes de esos dos grandes rubros de bajo presupuesto y pobre de drenaje? Tenemos una tendencia muy importante a la compactación y a la dureza del suelo, césped débil, ralo, susceptible a enfermedades, black layer frecuente, de lo cual vamos a hablar, piso blando en otras condiciones de humedad, con una tasa de infiltración muy baja y tendencia al encharcamiento. Cancelaciones de partidos. Es bastante habitual en el fútbol argentino que cuando llueven 30, 40, 50 milímetros, tal vez a minutos del partido, el partido se cancele. Mayores daños que sufre la cancha, lo cual termina redundando en un alto costo de reparaciones, ya sea con panes, un consumo excesivo de semillas y muchos agroquímicos, lesiones frecuentes en los jugadores. No es raro ver, y ustedes están muy al tanto, de famosos jugadores que han sufrido lesiones y se han vuelto a lesionar, y todo ese parate que tiene un jugador tiene un costo. El difícil manejo agronómico. Qué difícil es manejar agronómicamente. Sí, perdón. Sí, dale. Respecto de las lesiones, en Europa y en Estados Unidos, ¿las compañías de seguro tienen algo que ver? ¿Plantean exigencias respecto de la prima de seguro sobre jugadores valiosos? Entonces, ¿las condiciones del campo de juego cambian necesariamente? Sinceramente no sé la cuestión de los seguros. Lo que sí sé que la seguridad del jugador está entre los 3 primeros temas de la agenda de cualquier club del hemisferio norte. De hecho, como bien dijo Dixon en el día de ayer, él se dedica específicamente a la relación entre el campo de juego y las lesiones de los jugadores. Y hay una correlación directa entre algunos factores de compactación, de dureza, inclusive una de las correlaciones más difíciles de establecer, pero que ya se está estableciendo, es la altura de corte con las lesiones. Porque la altura de corte determina una capacidad de tracción o de torsión, y hay un rango en el cual esa tracción es insuficiente cuando se corta por debajo de un valor y es excesiva cuando se corta por arriba de un valor. Y yo creo que varias de las lesiones que han sufrido acá algunos jugadores tienen que ver con compactación y altura de corte. Y además se producen en lugares de la cancha, tal vez estoy adelantando slides que vienen más adelante, pero se ha producido en lugares de la cancha donde están particularmente afectados por la compactación. El famoso diamante de cualquier campo deportivo que va desde la boca del arco hasta el centro y después se va afinando hacia el arco. Ese es el punto donde se produce la mayor cantidad de las lesiones sin contacto. Estamos siempre hablando de lesiones sin contacto. El 70% de las lesiones sin contacto se está encontrando que tiene que ver con las condiciones del campo de juego. 70%. El otro 30% es un salto, un pique y algún tirón que se produce, algún desgarro. Sí. Hola, buenos días, Sebastián. Buen día. Bom dia. Sobre este assunto de seguro, alguns anos atrás, ficamos sabendo que há empresas de seguro na Europa que só dão seguro para os atletas, esses atletas que valem milhões, se a cancha estiver descompactada, se estiver em condições de jogo. Senão, a empresa de seguro não segura alguma consequência com o atleta. Obrigado. Acá entonces no asegurarían a nadie casi. Así que el tema es
que nosotros, y este es uno de los objetivos principales del seminario, que nosotros podamos comunicar que la falta de inversión en los campos de juego, la falta de tener la reconstrucción de los campos de juego en la agenda próxima, repercute que hay un nexo entre la condición del campo de juego y todos estos problemas, algunos de los cuales afectan a un plantel profesional. Acaban de encontrar algún slide parecido a los que ayer hubo en las charlas, así que me disculpo por eso, pero voy a tratar de enfocarlo con algún condimento adicional y no repetir lo que ustedes ya escucharon ayer. Pero es muy importante saber que las partículas del suelo tienen diferentes granulometrías y diferentes físicas. Nosotros en campos de estamos dando una importancia predominante al aspecto físico del suelo. Algún periodista con dirigentes de uno le habla de que la cancha tiene que tener arena o tiene que ser de arena. Dicen, ¿cómo puede ser arena? Y tenemos una explicación que tratamos pedagógicamente de hacerla sencilla, donde les explicamos que lo que nos interesa son las propiedades físicas. La química se la doy yo cuando quiero. La fertilización de la manera que quiero, la nutrición se la doy que quiero, pero a mí una buena tasa de infiltración, raíces por profundo posible, eso es lo importante, que haya consistencia, que haya estabilidad. La famosa fertilidad de los suelos es un concepto un poco argentino por la fertilidad de nuestra pampa, donde la gente piensa en un cultivo y piensa inmediatamente en tierra negra. Pero eso, en términos deportivos, no es más así, y eso es lo que tenemos que tratar de transmitir. Entonces, con respecto al tamaño de las partículas, fíjense cómo va variando el diámetro de una partícula desde lo que es una arcilla muy pequeñita hasta una partícula de limo, hasta las partículas de arena que según las normas USGA de la Asociación de Golf, que coinciden prácticamente con ligeras diferencias con las de FIFA, esa arena es la que tiene que estar entre 0,25 milímetros y 2 milímetros, ese es el rango del 60% de la arena que nosotros tenemos que utilizar. Por eso muchas veces también tenemos un problema de que es difícil conseguir arenas gruesas, estas arenas calificarían dentro de las medianas gruesas, y es muy habitual ver en canchas que se utilizan arenas más finas que las recomendables. Por otro lado, la partícula de arcilla tiene una forma que no es redondeada, tal vez como en este dibujo, sino tiene una forma más oblonga, inclusive hasta en cierto punto como si fueran plaquetas, lo cual tiene mucho que ver con la infiltración que permite. Aquí nuevamente tienen las tres partículas, pero puestas en perspectiva del tamaño que tiene cada uno. Este es un tamaño de una arcilla, este es un tamaño de un grano de arena de este 60% que nosotros necesitamos tener, y esta es una partícula de limo. Este es el famoso triángulo de texturas de suelo que está en todo el libro básico de suelo, pero solamente les quiero, ayer lo mostró Kylie, pero solamente quiero rescatarles un tema. Para que un suelo sea considerado arcilloso, solamente con el 55% de contenido de arcilla ya es arcilloso. Sin embargo, para que un suelo se considere arenoso, tiene que tener 85% de arena. Es decir, el efecto que tiene la arcilla es mucho más poderoso que el que tiene la arena en cuanto a que funcione físicamente ese suelo. De la misma manera, con un 20% de contenido de arcilla, ya tenemos suelos de naturaleza arcillosa, un franco arcilloso. Sin embargo, para que un suelo sea limoso, necesita que tenga un 40% de arcilla.
Y para que un suelo sea considerado de naturaleza arenosa, no arenoso, pero de naturaleza arenosa, tiene que tener al menos un 70% de arena. Entonces, ustedes ven cómo determinadas fracciones de arena, limo o arcilla tienen impactos completamente diferentes en el producto final del suelo. Otro tema que generalmente no está claro, y por eso voy a puntos específicos sin recorrer sin hacer toda una charla de suelos, es que la arena tiene una porosidad total del 38% y la arcilla tiene una porosidad total del 53%. Quiere decir que la porosidad total de la arcilla es mayor que la de la arena, a diferencia de lo que se puede creer. O sea, la cantidad de aire total que hay en un suelo de arcilla es mayor que la cantidad de aire total que hay en un suelo de arena. Pero son todos poros capilares, son todos microporos. Con lo cual, la tasa de infiltración, si bien la cantidad de poros es mayor, la tasa de infiltración es significativamente menor. Y la porosidad total de la arcilla, que es la menor de todas, es la que nos genera la mayor infiltración o percolación, si quieren usar esa palabra. Perdón. Arena. Perdón, me equivoqué. O sea, que la arena es la que tiene menor porosidad pero mayor infiltración. Y la arcilla viceversa. Gracias por eso. ¿Qué es lo que ocurre en nuestros suelos? Esto no es lo que ocurre en otros suelos, pero en nuestros suelos, cuando tenemos cierta homogeneidad de partículas, mantenemos los poros vacíos y la infiltración se mantiene. Cuando nosotros mezclamos, y esto es muy importante para nosotros que estamos trabajando casi todos de nosotros con suelos modificados. Suelos modificados son suelos nativos a los cuales le vamos agregando arena con el tiempo. Entonces vamos tratando de acercarnos de ese modelo imperfecto, complicado, que nos trae tantos problemas de drenaje, donde la tasa de infiltración es bajísima y nos cae una lluvia como hoy, y si tenemos un partido de la tarde estamos en problemas, hacia ese modelo perfecto de arena que tiene una tasa de infiltración de 200 milímetros por hora, al cual nos queremos parecer y eventualmente un día construir. Entonces, en tanto y en cuanto nosotros mezclemos diferentes materiales y usemos un día una partida de arena fina, un día una partida de arena gruesa, o tengamos sedimentos de limo, se van acomodando dentro de los poros unos dentro de otros. Acuérdense aquel gráfico anterior donde veíamos el tamaño relativo de las partículas y se nos va obliterando todo el perfil de suelo, con lo cual el drenaje se empieza a colapsar. Esto es lo que pasa también con esos drenajes que se forran con geotextil y que con las partículas de arcilla o de limo se va tapando y finalmente dejan de funcionar. Por eso la cobertura con geotextil de los drenajes es algo recomendado en otras latitudes con otros suelos y no en los suelos pesados arcillosos que nosotros tenemos. Este es otro tema interesante, modificados. Nosotros con una cancha que venía de años atrás, pensaban de puro a un suelo modificado. ¿Qué es lo que hacemos? La zona, con su pendiente, con sus nivelaciones que podamos haber hecho, tenemos una arena, no en forma de aireación, no en forma de tarugos, sino en una forma como si fuera rotobateado, digamos, mezclado en volumen, 10 de arena con 90 de tierra. ¿Qué pasa? Perdón. Disminuye la tasa de infiltración, porque empieza a ocurrir ese efecto que vimos en el slide anterior, donde una partícula de un tamaño se mete dentro del poro del otro, y entonces obtenemos un producto peor que lo que teníamos antes.
Ahora, ese trabajo lo seguimos haciendo con el tiempo. Ya llegamos a tener un 20% de arena y un 80% de suelo. Vamos para atrás. Todavía es peor que tener suelo puro. Entonces, si nosotros paramos nuestro tratamiento en ese momento, nosotros empeoramos la situación. Ahora, en cuanto empezamos a avanzar, recién en el 40% de tierra, ni siquiera en el 30%, empezamos a ver los beneficios, perdón, me estoy mareando ahí, en el 30% de arena agregada ya tenemos una mejora respecto al suelo nativo. ¿Qué práctica cultural sería ir agregando top dressing? No, no, porque ahí tendríamos dos tasas de infiltración diferentes. Si hacemos un dressing, esto sería un rotobatear. Y esto cabe para alguno que tengo. Bueno, tengo ganas de decir la cagaste, pero no funciona igual, no funciona directamente, porque están todas las razones hidráulicas por las cuales después la columna de agua no pesa lo suficiente para romper y vaciar. Entonces, hay que tener conciencia de las texturas, cómo interactúan entre sí. Así que recién cuando tenemos un 30% de arena mezclado en el suelo, para esos suelos modificados que se hacen en una cancha nueva y donde ya mezclamos volúmenes, hay que ir siempre de un 30 para arriba. ¿Qué pasa con la parte química del suelo? Esto es apenas un solo slide sobre el tema, pero la capacidad de intercambio catiónica es la capacidad que tiene un suelo de retener. Los suelos están cargados eléctricamente, las partículas de suelo en forma negativa, y atraen a los cationes que tienen carga positiva. Cuando hay que darle mucha más atención a la nutrición, porque no hay capacidad de retención de nutrientes. Entonces, una SIC de 5 es baja, es muy baja, pero cuando empezamos con un suelo de arena podemos tener una SIC de 1. Es la capacidad de retención. Y un suelo normal, un suelo nativo, puede tener una alta capacidad de retener nutrientes. Tiene muchos sitios en el suelo donde por cargas negativas, las arcillas están cargadas negativamente en todo su alrededor, en los cationes de calcio, saber que los suelos arenosos van a tener mayores demandas de nutrición y de fertilizantes que los suelos arcillosos. Esta es la única pérdida que hay de evolucionar hacia perfiles artificiales de arena. Pero es una pérdida relativa porque eso se suplementa fácilmente con planes de fertilización. Entonces entramos directamente en los modelos constructivos. ¿Qué es lo que puedo hacer yo cuando me dan un predio, que generalmente es un predio donado o un predio concesionado por una cantidad de años y nunca están en los mejores lugares? Yo no sé por qué, pero siempre están o en Villa Domínico, donde hay rellenos de basura, o en Ezeiza, donde los suelos son bajos y las napas están muy cercanas, pero nunca los predios de los clubes terminan estando en los lugares donde uno debería ir y elegir la mejor tierra y comprarla. Entonces estamos siempre con problemas de napas y de ascenso capilar de agua a través del suelo arcilloso que tenemos. Las napas están cercanas, nosotros basta ir a Ezeiza después de una lluvia, hoy mismo lo podemos hacer y ver cómo están todas los lotes y los baldíos y las canaletas al costado están llenas de agua. Entonces, tenemos que recordar que el drenaje que permite eliminar el exceso de agua tiene dos vectores. Un vector horizontal, que es el escurrimiento superficial o subsuperficial, y uno vertical, que es la infiltración. Cuando nosotros tenemos esos panes de arcilla casi impermeables bajos en el suelo y después con una capa de tosca,
prácticamente dependemos del escurrimiento horizontal, de la pendiente que le damos a la cancha para poder evacuar el exceso de agua. Entonces, hay más o menos 8 modelos constructivos. Algunas publicaciones refieren 5, otras hablan de 10, pero en general podemos encontrar 8 y vamos a ir rápidamente por todos ellos. Primero es la cancha sobre suelo nativo natural o modificado, que podría prácticamente ser 2 modelos diferentes entre ellos. Uno es el suelo tal cual lo tenemos y el otro es en el cual hemos trabajado incorporándole arena. Estas son las canchas que nosotros construimos con un abovedado a 2 aguas o en casquete esférico, es decir, que va cayendo también hacia los arcos, y no tienen un sistema de drenaje interno, sino que dependemos estrictamente de la infiltración hasta que se sature el suelo y del escurrimiento lateral. Este suelo tiene tendencia a la compactación. Las arcillas tienen tendencia a la compactación, sobre todo cuando son momentos secos. Y su uso y estado está condicionado por el clima. Prácticamente no podemos garantizar un partido si no estamos mirando el pronóstico. Cosa que ha mejorado muchísimo en los últimos años y antes era casi al azar. Ahí está. Teniendo esa situación inicial, que es prácticamente la que todos tenemos hoy, vamos a ver ahora los restantes modelos. Los restantes modelos no son un camino, no es que hay que pasar del 2 al 3, del 3 al 4 y así sucesivamente. Uno puede saltar del que estamos ahora a cualquiera de ellos y siempre va a ser mejor que lo que tenemos. Uno de ellos es un sistema con bandas de arena drenantes. Esto es una máquina que hace una zanja de unos 5 centímetros y simultáneamente la llena con arena. Esto ya genera una mejora en el drenaje del suelo, porque a través de esas bandas ranuradas, como está este estadio completamente ranurado, o esta cancha de golf, aquí se ve en un pozo cuál es la profundidad, generalmente son 25 centímetros. En una tarea de una sola máquina y con arena ya tenemos un cambio muy importante. Lamentablemente esta máquina en la Argentina todavía no existe, pero creo que es inminente la llegada por parte de algún contratista para sistematizar nuestros campos de una manera rápida y fácil. Un sistema de drenaje básico. Este es un sistema donde tenemos el suelo y le hacemos drenajes con caños ranurados o perforados abajo. Valga la aclaración que los agujeros tienen que ir siempre mirando hacia abajo. Eso es una pregunta que a veces aparece y por eso hago la aclaración, o a veces se instalan mal con los agujeros hacia arriba. Acá tenemos una combinación de los 2 modelos que vimos antes. Un sistema con drenajes, siempre sobre el mismo suelo nativo, pero también atravesado por las bandas ranuradas, las bandas de arena. Entonces el agua intercepta rápidamente en su recorrido superficial una banda de arena, penetra y encuentra el primer caño de drenaje y evacúa la cancha. Todos estos modelos son en capacidad drenante incremental. Acá ya tenemos lo mismo que antes, con las bandas ranuradas, con los drenajes, pero arriba una capa de arena. Ya la cosa va mejorando un poco más. Acá tenemos una capa drenante donde se ha mejorado la capacidad drenante del suelo, pero ya en un perfil más profundo. Volvemos a tener las bandas ranuradas y volvemos a tener los drenajes.
Esto en general son modelos que uno no elige ir directamente de un suelo nativo a un modelo como este, porque esto es más complicado que construir los modelos que vienen ahora a continuación. Esto es una situación donde se van haciendo las mejoras progresivamente, donde tal vez se instalaron los drenajes primero y en algún momento posterior se decidió hacer las bandas ranuradas, porque la máquina estaba y porque se quería todavía buscar una capacidad drenante superior. Pero no es un modelo que se elige normalmente desde un suelo nativo ir a hacer esto. Esto es tal vez una segunda etapa de un proceso anterior. Bueno, acá llegamos al modelo que todos debemos aspirar. Este es el modelo USGA, con el cual en el golf, esto está establecido desde hace muchísimos años. Cualquier green de golf que ustedes vean hoy en una cancha, o en las mejores canchas tal vez, son una gran maceta de arena con esta estructura constructiva, donde hay un perfil de arena de unos 35, 40 centímetros, tiene que ver con la granulometría de la arena se manda a un laboratorio, se hace un estudio de conductividad hidráulica y de acuerdo a cuál es el poro que tiene la arena y al análisis de laboratorio se determina exactamente cuántos son los centímetros que tiene que tener la capa superficial para que el peso de la columna de agua, que está sostenida por la capilaridad que le producen las partículas, se fracture al saturarse y se vacíe, como con un efecto como de inodoro. Y luego una capa intermedia y una capa de grava drenante. Sí. Exacto. Sí, no quise entrar en mucho detalle, pero uno manda la arena tiene que cumplir las normas USGA y se manda una turba que también tiene que cumplir las normas USGA, que es 85% mínimo de materia orgánica. Se hace la mezcla entre la arena elegida y la turba elegida y el laboratorio indica cuál es el resultado ideal. Ese resultado normalmente varía entre 0% si la arena es demasiado fina y 20% si la arena es demasiado gruesa. Un número típico de resultado con una arena USGA correcta es aproximadamente un 12, un 15% de turba en el perfil superior de arena. Es muy buena la pregunta. Tiene una vida útil, pero esa vida útil es totalmente variable de acuerdo a las prácticas culturales que se hagan. Hay una curva que no la tengo aquí, que da que a medida que la materia hacemos Y y X, a medida que la materia orgánica aumenta, la vida útil va cayendo. Si uno no hace prácticas de aireación y de arenado, entonces la vida útil va cayendo radicalmente y una estructura como esta puede vivir o funcionar como uno espera 10, 15 años. Ahora, cada vez que uno remueve una cantidad de tierra, digo tierra porque esto parte de arena, pero después se va fabricando humus, las raíces van muriendo y empieza a aparecer materia orgánica del césped, del touch, de la descomposición de restos vegetales. Entonces, a medida que la materia orgánica va aumentando, que sería este eje, la vida va cayendo o el funcionamiento va cayendo, la tasa de infiltración. Cuando se hace una aireación, se remueve un tarugo que tiene materia orgánica y se pone materia inerte, que es la arena, entonces se aplana en ese momento la curva y se extiende la curva y se habla de unos 30, 40 años. Sí, 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 sí. No a través del agua, sino a través del contenido de materia orgánica y, y un estudio físico de granulometrías del topsoil. También, perdón, es correcto, yo no sé a qué te referías con agua, pero también con los anillos, con
el estudio de tasa de infiltración, uno lo coloca y uno hace un estudio de cuánto está infiltrando por hora. Cuando ya bajó demasiado de los valores estándar, tal vez hay algún problema de manejo. Así es que Perdón. Sí. Una pregunta. Hay caños que son ranurados en todo el perímetro del caño y hay otros que son media caña. ¿Hay estudios de uno comparado con el otro? Sí, sí, hay estudios que favorecen las perforaciones y las ranuras solamente en mitad del caño, puestos siempre hacia abajo. O sea, la zanja se empieza a llenar de agua de abajo hacia arriba, penetra en el caño sin impurezas y a partir de ahí empieza a correr. Respecto a la calidad del agua de riego, ¿hay algún estudio o algún parámetro de si afecta a la vida útil de ese perfil? Bueno, por supuesto que sí, porque no es motivo de esta charla y podríamos hacer toda una charla de tema calidad de agua que duraría un rato largo, pero si uno tiene agua salino-sódica, la acumulación de sodio en el perfil va destruyendo la estructura del suelo y va eliminando completamente la tasa de infiltración. Entonces ese es un tema complejo porque hay que o tratar el agua o hacer prácticas culturales que vayan lavando el sodio de la mejor manera posible. Hay formas de regar mejores y peores para cuando hay salinidad. Una cosa es regar poco todos los días y dejar que se vaya acumulando las sales y otra cosa es hacer riegos pesados e infrecuentes para que las sales se laven. Pero bueno, eso, como te digo, es todo un tema como para desarrollar en otra oportunidad. Sí. Bueno, en realidad ya con valores arriba del 1% no son deseables. Aparte, digamos, de la materia orgánica que nosotros le pusimos en forma artificial al inicio con la turba. La turba tiene una gran estabilidad en el tiempo, pero la materia orgánica que se va formando hay que combatirla todo el tiempo. Eso es con la remoción de TACH, ayer hubo una charla al respecto, y con la aireación. Así que con la aireación sacamos materia orgánica e incorporamos materia inerte. Siempre estamos en la búsqueda perpetua de la cancha arenosa, de la cancha con mínima materia orgánica, y nosotros no nos preocupamos por la retención de nutrientes en exceso ni por la retención de agua. Preferimos nosotros aplicarle el agua en la cantidad que nosotros queremos con nuestro sistema de riego y los nutrientes con nuestro programa de fertilización. Bueno, este es el mismo sistema, pero ya con un complemento del cual se habló ayer, que es con un sistema híbrido. Este dibujo no es exactamente el que corresponde a todos los sistemas híbridos, sino es esquemático. Después vamos a hablar un poco al respecto. Bueno, cuando nosotros nos vamos desde este modelo de suelo nativo hacia el modelo de la tabla suspendida de agua, que también se le llama al modelo de construcción USGA, la cancha artificial de arena, o el modelo FIFA, si se quiere, cuando vamos evolucionando de uno al otro, nosotros vemos cómo la infiltración aumenta y cómo también aumenta la capacidad de horas de juego en cada uno de esas canchas. Pasamos de menos de 2 horas por semana de uso en una cancha de suelo nativo o de suelo modificado, de 2 a 3 en un suelo que ya tiene drenajes
y terminamos en una cancha de arena en 4 a 6 horas de uso por semana. Quiere decir que la posibilidad de utilizar esa cancha en cualquier condición aumenta radicalmente. En este caso es generalmente en nuestros suelos, piensen que esto es literatura extranjera que puede hablar de suelos de otros países más sueltos, pero cuando son suelos arcillosos pesados como los nuestros, esto puede estar por debajo de 1. 1 hora por semana para que la cancha esté como tiene que estar, impecable. Acá hay cifras que hablan del costo de construcción, están creo que en libras esterlinas, sí, ahí están libras, y el costo de mantenimiento de cada una de estas canchas. Esto no es tan real en nuestro caso porque este costo a veces está inflado por muchos kilos de semilla de más que se tienen que poner, muchas tareas extra que se tienen que hacer de aireación y de arenado para ir convirtiendo este modelo en un modelo 1, este sería 1A, 1B, que sería el suelo modificado, pero también van aumentando los costos de mantenimiento, pero con un resultado muy satisfactorio. En términos generales, y para hacer un redondeo, la estimación generalizada de uso es, para suelos nativos, 100 horas anuales. Para suelos modificados como los que tenemos nosotros, o lo que la mayoría de nosotros tenemos después de haber incorporado arena, 300 horas anuales. En un perfil artificial USGA-FIFA, y este es el salto que yo quisiera dar, o que yo recomendaría a cualquier club hacer, pasar de lo mejor que hemos logrado después de muchos años de trabajo, de lentamente y laboriosamente hacer aireaciones cuando el presupuesto está para traer la aireadora y nosotros quisiéramos airear 10 veces por año, pero lo podemos hacer 2, y la aireación profunda y poner arena cuando la arena está disponible y cuando hay presupuesto. Bueno, después de ese suelo modificado que hoy nos permite 300 horas anuales de uso, el salto recomendable es ir al perfil artificial USGA-FIFA de 600 horas anuales. Ahora, no lo vean tanto como un promedio o como, bueno, en realidad solamente duplica. No es que solamente duplica, permite jugar cuando queremos. Este sistema no permite jugar cuando queremos, no permite entrenar el día que queremos. Hoy no se puede entrenar a la tarde. Si hoy el equipo quisiera entrenar acá, no debería. Después lo que hagan es otra cosa. Pero con este perfil artificial se puede entrenar el día y a la hora que quieran. Se puede jugar un partido sin ningún temor a tener un partido suspendido. Entonces, no es solo que duplicamos la cantidad de horas de uso, sino que es la previsibilidad que tenemos en el uso de la cancha. Cuando le agregamos el híbrido, la cantidad de horas salta a 900 horas anuales. Entonces, vamos a tener menor costo operativo por hora de juego, porque recuerden que más o menos las tareas son similares, ya sea que ese campo me rinda 100 horas por año o me rinda 900. Es probable que yo siga cortando las mismas cantidades de veces por semana. Se escucha en el streaming, ¿sí? Queda fuera del... Ahí cuando se plantea horas anuales, ¿se plantean horas de entrenamiento u horas de juego o es indiferente? No está discriminado, pero es hora de entrenamiento de adultos profesionales. En cantidad de gente no hay, en cantidad de personas entrenando, en cantidad de jugadores no hay una diferenciación. No, pero estaríamos hablando de 22 jugadores. 22 ¿no? jugadores, Sí. perfecto. Sebastián. Por supuesto que si te hacen un loco o patean tiros libres de la misma baldosa durante 2 horas, no aguanta ni el híbrido. Claro,
eso es otro tema también que en algún momento voy a tocar, de cierta conciencia, y era uno de los ABCD, de los segundos ABCD, el C era la conciencia y el uso responsable del campo de juego. Sí, buen día. Buen día. Una consulta, digamos, para pasar a ese 30% de arena, ¿cuál es la recomendación en actividad, digamos, qué hacerle, en qué tiempo hacerlo? ¿Y qué uso, si eso es paulatino, qué uso recomienda en esa transición? Bueno, ¿O qué prácticas? en realidad ese slide que hubo sobre la mezcla de las tierras, de las texturas, era para que todos entendiéramos cómo interactúa un limo con una arcilla y con una arena, y cómo en una mezcla homogénea de las tres texturas, al principio podemos perder tasa de infiltración. La realidad es que esos casos se dan solamente en canchas de construcción nueva, donde alguien está decidiendo si hacer una cancha abovedada de tierra con la tierra que tiene en el predio, o está pensando en traer unos camiones de arena para incorporar y decir, bueno, voy a mejorar un poquito el suelo. Entonces es una advertencia para ese tipo de emprendimientos. Pero la realidad nuestra es que con canchas que ya tienen su antigüedad y existen, nosotros no hacemos una mezcla homogénea de arena con el suelo nativo. Lo que nosotros hacemos es sacar un tarugo de tierra y poner una arena donde prácticamente tenemos dos suelos que están trabajando de forma diferente. Tenemos un suelo nativo que no fue perforado y al lado tenemos un canal de arena que tiene otra tasa de infiltración. O sea que en ese caso es mejor todavía, si nosotros tenemos un 30% de arena puesta en nuestro perfil, pero en forma de canales, de perforaciones, es mucho mejor que haberlo hecho en forma rotobateada incorporada al todo el perfil, porque esos canales van a trabajar con toda la tasa de infiltración que la arena pura les va a permitir. Así que lo que tenemos que tener claro es que con una aireación nosotros tratamos el 4, el 5% del suelo en cada aireación. Si nosotros quisiéramos llegar a reconvertir toda la superficie y que cada centímetro cuadrado tuviera la misma tasa de infiltración, tendríamos que pasar la aireadora y sacar el tarugo y rellenar con arena unas 50 o 60 o vaya a saber cuántas veces, mientras no le invoquemos con la púa al agujero anterior. Así que es un trabajo, por eso, que lleva tantos años y que a veces se pierde de un día para el otro, como vamos a ver en algunos slides posteriores. Ese trabajo que tiene un valor inmenso de ir incorporando arena a través de aireaciones y de dressings superficiales, porque no toda la arena que aplicamos entra a los agujeros, sino que un gran porcentaje queda como una capa arriba. Bueno, ese es un trabajo que nosotros vamos logrando, pero imagínense cuántas aireaciones hay que hacer para realmente que ese suelo modificado tenga un cambio sustancial respecto a un suelo nativo. Bueno, este es entonces el trabajo del cual hablábamos, de ir perforando, incrementando la capacidad de intercambio gaseoso, la capacidad de infiltración de agua. Esto es la capa de touch que normalmente tenemos y que se combate con el corte vertical y con la aireación. Al remover el tarugo se va un tapón de touch. El touch son restos orgánicos que se van apilando sobre la superficie, sobre la interfase del suelo y el aire, y van impidiendo la normal infiltración, porque también la materia orgánica tiene un tamaño de partícula muy pequeño. El humus son micelas con tamaños microscópicos, y además acá se alojan los hongos. Bueno, la charla de ayer de Andy fue fantástica en ese sentido, de explicar la importancia de mantener limpio esta superficie y remover el touch todo lo posible. Esta es una tarea que normalmente nosotros acometemos cuando ya el ryegrass está terminando su ciclo, porque se necesita maquinaria muy específica y de muy elevada tecnología para poder hacer hoy con el ryegrass en plenitud un corte vertical y sacar el touch.
Una vez que llegamos, si algún día llegamos, y yo creo que va a pasar y va a pasar pronto, si llegamos al sistema USGA, FIFA, que nos va a permitir usar la cancha cuando queramos, que tiene 200, 250 milímetros de tasa de infiltración, o sea que se puede jugar bajo una intensa lluvia sin ningún problema, y el agua permanentemente va a estar evacuando el predio. ¿Qué otras cosas podemos hacer o se hacen en el mundo? Ustedes las escucharon ayer. Así que no me voy a detener en ellas porque ya tuvieron una buena explicación. Las luces de crecimiento, obviamente, los estadios nuevos se están diseñando con techos parabólicos, algunas casi totalmente cerradas, que reducen muchísimo la exposición de la luz. Y hay algunas especies que sufren más que otras, pero entonces hay que suplementar con luces fotosintéticas, coberturas de alta tecnología, no una lona plástica, que ya ha probado que trae más problemas que otra cosa, los sistemas híbridos de los cuales también se han hablado ayer, y ayer rápidamente la firma Bernhardt mencionó los sistemas de succión y aspiración, el SUBAIR en particular, que es un sistema que impulsa y succiona el aire a través de un sistema de drenaje particular que hay que hacer para que funcione la bomba que trabaja con esto. Acá me voy a detener un poco en el tema de los sistemas híbridos y complementar un poco la charla que ayer dio la firma Target. Me hicieron muchísimas consultas sobre esto a lo largo del año y en el día de ayer. Así que voy a dar una opinión personal porque todavía hay varios de los temas que están bajo investigación. Sistemas cosidos versus alfombras. Bueno, evidentemente en nuestro mercado, nuestro país se adapta mucho más a lo que son los sistemas de alfombra. Si bien tienen una vida útil menor, una vida útil que se estima que está entre los 4 y 5 años y que todavía mantiene un costo importante. Los sistemas cosidos son sistemas que van hasta 20 centímetros de profundidad con una máquina muy importante que hay que traer del exterior y que trabaja toda la superficie. Hay muchos estadios en Europa que están pasando del sistema de cosidos al sistema de alfombras porque tienen la suerte de empresas que producen los sistemas híbridos dentro del país o a veces en países vecinos donde producen los rollos ya con el híbrido incorporado y ellos que hacen el cambio de temporada en el verano, hacen una temporada, termina el campeonato en junio, julio, hacen una serie de recitales o eventos diferentes, levantan con la máquina, con la Coro o con la stripper de Redexim, levantan toda la superficie, dejan el híbrido si es del tipo cosido o se llevan el híbrido si es del tipo alfombra y entran las alfombras nuevas. En el caso del cosido no tienen opción para mantener el sistema que ya está cosido y que tiene que durar 10 o 15 años, ahí resiembran. Y ellos obtienen en 20 o 25 días una cancha nueva, porque resiembran raigrases con temperaturas frescas por la noche, si bien puede ser que de día haga calor, pero normalmente estos sistemas híbridos predominan en el norte de Europa. ¿Y cuál es la razón que los sistemas híbridos surgen? Cuando ya llegamos a esos sistemas de arena a los cuales nosotros aspiramos, y ellos trabajan con especies de invierno, la arena con raigras no tiene estabilidad, porque las plantas de raigras son plantas individuales, no hay estructuras anatómicas en el raigras que enlace una planta con la otra, más allá de lo que pueden ser las raíces. No hay rizomas superficiales, rizomas subterráneos, ni estolones superficiales. No es una red como la que forma la Bermuda. Entonces, para que haya estabilidad en una cancha de arena, ellos necesitaban
poner o Poa pratensis, que hace una red superficial porque la Poa pratensis tiene rizomas y tiene una capacidad de recuperación a partir de los rizomas subterráneos, o hacen rizomas, ryegrass y el híbrido. Y el híbrido sí les da un excelente resultado, porque les da coherencia, consistencia y estabilidad a toda la cancha de arena y además permite que cuando ellos levantan toda la cancha en el verano y están a un mes o un mes y medio de empezar la nueva temporada, resiembran con ryegrass y vuelven a tener la cancha. Siempre sobre arena. Siempre, siempre, siempre los sistemas híbridos tienen que ir sobre arena. O sea, primero tenemos que solucionar los problemas básicos de drenaje. No tiene ningún sentido poner un sistema híbrido sobre tierra. Tiene que haber al menos uno de los modelos constructivos del número 3 que tenía una capa de arena en adelante para poder considerar un sistema híbrido. ¿Cuál es nuestro problema con el sistema híbrido? El receso. Nuestro receso va a ser en el verano. Entonces, ¿qué pasa en el verano si terminamos los partidos 10, 15 de diciembre y yo tengo el primer partido el 2 o el 3 de febrero? Si yo paso la máquina y levanto lo que se llama la phrase mower, es una vertical que no tiene traducción lamentablemente todavía al español, pero le empezaremos a decir phrase entre nosotros, que tiene unas cuchillas especiales que no dañan las fibras sintéticas. Hacen prácticamente el mismo trabajo que la vertical, pero decapita todo el suelo y deja todas las fibras erectas del sistema sintético. Los europeos tiran el ryegrass, tienen una cancha en 20 días. Nosotros nos quedan los rizomas bajo suelo de la bermuda y tenemos que esperar que rebrote la bermuda, pero tenemos 40 días, 35, 40 días, no va a pasar. Entonces, es muy probable que encontremos que en las canchas que se hagan nuevas y que apuntemos a tener un sistema híbrido para maximizar el uso de esa cancha, tengamos que empezar a pensar en Poa pratensis con ryegrass aún en nuestra latitud. Porque nuestra latitud no es una latitud tan compleja para manejar una cancha en base a pastos de invierno. La Poa pratensis tiene rizomas que le permiten recuperarse y el ryegrass, cada vez hay variedades más tolerantes al calor, más sanas, y es probable que en un lugar confinado como es un estadio, donde la probabilidad de contaminación con bermuda, si eliminamos absolutamente toda la tierra del estadio y empezamos de cero, esterilizando posiblemente la arena, tengamos cero contaminación de bermuda en un lugar confinado. Diferente es en un predio de entrenamiento donde la contaminación con bermuda es prácticamente inevitable. Lo vi entrar a Gerardo hace un rato y no sé dónde está Gerardo. Hola Gerardo, buen día. Bueno, Gerardo se va a acordar muy bien porque trabajamos juntos en AFA unos cuantos años y en el año, corregime si me equivoco, no sé si fue 2002, 2003, se hicieron las 3 canchas nuevas de arena y una de ellas se intentó hacer con Poa pratensis y ryegrass. Y el primer año estaba maravillosa, estaba muy bien, pero la contaminación con bermuda fue galopante y a los 3 años ya era una cancha de bermuda y hoy es una cancha de bermuda. Gerardo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Sebastián. El tema con eso, bueno, el año fue en el 2000 porque fue previo al Mundial del 2001 cuando se inauguró el predio de selecciones mayores en aquel momento y selecciones juveniles en aquel momento. Llegó a tener una vida muy acotada porque es verdad, el lugar y la superficie no se adaptaba ni siquiera a los mínimos requerimientos de la Poa pratensis en aquel momento, un año que quizás también haya condicionado el resultado por los calores intensos que hubo y por tener tanta factibilidad un drenaje
en óptimas condiciones, los riegos duraban muy poco, la posibilidad de hacerlos era muy limitada, el uso era permanente, era el elixir del predio en ese momento y lamentablemente no nos dio un resultado que nosotros ambicionábamos en aquel momento. Así es. Bueno, y sí, pero fue una prueba muy valiosa porque logramos una implantación con Poa pratensis y ryegrass óptima, que luego no prosperó. Eran otras épocas con un sistema, esas son las únicas 3 canchas de arena que había hasta hace poco. Creo que hay alguna cancha ahora, no sé si el estadio de La Pedrera es un perfil USGA perfecto, es de arena. No es USGA, pero es de arena. Bueno, tampoco es USGA, si bien es bastante parecido, los de AFA no son USGA porque tuvo una incorporación de tierra como en la parte superior del horizonte. Pero bueno, es lo más parecido a canchas de arena que hubo en la Argentina en los últimos 18 años. Y bueno, la Poa pratensis no prosperó. Esto está todavía digamos, en niveles de estudio, como también está en niveles de estudio a nivel mundial. Los sistemas híbridos, no quise decir la palabra compatibilidad, porque la compatibilidad existe, es decir, la bermuda y el sistema híbrido funcionan bien y el sistema híbrido nunca va a perjudicar. Pero el tema es realmente tener una ventaja sobre la inversión que representa el sistema híbrido y el trabajo posterior que implica no poder remover la materia orgánica a partir de aireaciones con púa hueca, sino estar obligados todos los años a pasar la que bautizamos hoy la fresadora. Así que esta fresadora es una obligación. La necesidad de tener productores de césped externos. Aquí en la Argentina, así como estamos atrasados en cuanto a las canchas que tenemos, a los estadios y la infraestructura de campos deportivos, necesitamos también algunos emprendedores de los que ya están trabajando y tienen gran experiencia y trabajan muy, muy bien con lo que están haciendo con césped. Necesitamos que empiece a haber disponibilidad de césped con buenos ryegrasses, sobre bases más arenosas, para que nosotros podamos utilizar eso sin ningún temor dentro de nuestros campos. Y eventualmente va a tener que haber también algún productor de sistemas híbridos en alfombras, al cual podamos recurrir ante cualquier necesidad dentro o cualquier área dañada que tengamos dentro de una cancha que se instale con híbrido. Dentro de un escenario de construcción de nuevos estadios, el híbrido tiene un enorme rol, innegable. Cuando nosotros tengamos estadios que tienen conos de sombra muy importantes, sabemos que la bermuda no prospera, sabemos que la bermuda empieza a ser laxa, débil, inclusive en algunos lugares desaparecer. Así que en casos de estadios nuevos o estadios existentes que tienen grandes áreas sombreadas, el híbrido puede dar una solución y una respuesta, pero siempre sobre un sistema de arena previo hecho con todas las de la ley. Yo me imagino que aquel que está en condiciones de instalar un sistema híbrido y de hacer ese gasto es porque también estaba en condiciones de ir al modelo superior de los 8 modelos constructivos, ir directamente al modelo USGA FIFA. No entendería mucho que alguno tuviera dinero para, digamos, el GPS y el aire acondicionado y estuviera en un fitito. Entonces, me parece que primero vamos a pasar por esa construcción y se va a estudiar si en la misma inversión se instalan los híbridos. Pero creo que los híbridos van a tener un desarrollo en la Argentina, el cual tenemos que estar atentos, y que siempre va a ser un estudio caso por caso. Como ninguna de las tecnologías que hemos hablado en estos días, ninguna es mágica y ninguna funciona en todas las condiciones y en todas las situaciones. Así que caso por caso tenemos que ver la incorporación y las inversiones necesarias.
Coberturas modernas. Muchas veces se habla o se ve en la televisión algún estadio que se cubre con una lona, o en Wimbledon, ¿y por qué en la lona sí, la lona no? Hemos tenido lonas en la Argentina que han sido costosas, pesadas, impermeables, opacas, que no dejan respirar al césped, que cuando se las arrastra lastiman. Y eso es la tecnología más básica y ya obsoleta de coberturas. La tecnología más moderna de coberturas, y que para aquellos que no están todavía en condiciones de hacer una cancha de arena y poner un híbrido, y están buscando una solución intermedia para una cantidad de años, esto es una gran solución. Esta es una cobertura que tienen muchas veces, como tienen los ingleses, los europeos, tienen los suelos de arena, posiblemente no los utilicen tanto, pero lo tienen en el depósito guardado. Wembley lo tiene. Esta es una cobertura donde la tela es una tela que permite la fotosíntesis, pero a su vez es impermeable. Deja pasar la luz, el césped sigue creciendo y el agua por pendiente va directamente a los drenajes laterales. Esto se arma en aproximadamente 2 horas. Es un inflable que va de arco a arco. Se pone desinflado, se tensa la lona y luego abajo de la lona hasta se puede practicar y se puede trabajar. Esto es una solución, un paliativo para aquellas canchas que tienen algunos problemas. Y lo vamos a ver justificado posteriormente cuando veamos los costos de una suspensión de un partido. El costo de un partido, ahora el dólar se disparó, entonces ya no sé si son los mismos dólares, pero hasta hace poquito, suspender un partido que normalmente se suspende el mismo día, cuesta $200.000. Piensen en alguna cancha que suspende, o algún club que suspende un partido una vez por año, ¿en cuánto tiempo se pagan la cancha de arena o se pagan la lona? Entonces, hay que sopesar los costos y los beneficios de cada inversión. Sí. La lona esa que está en la figura de arriba a la izquierda, ¿se Sí. tensa agarrándola a la estructura o se tiene que hacer unas bases especiales para tensarla? Se hace a medida. Se hace un estudio, viene con todos unos tensores, y después hay que buscar de dónde tensar. Hay que instalar unos ganchos Sí. o unos muertos, pero se hace a medida para cada estadio. Se hace a medida para cada estadio, perdón. Y también es resistente al granizo, supongo. Mirá, me mataste, pero supongo que sí. Sí, no es un geotextil, no es un pao Esa de era la esos consulta ahí. que se rompen, no. Esa Porque ahí esto venía. tiene una tensión aquí bastante importante. Está bien. Se estira mucho. Se desarma en 1 hora, se arma en 2. Esto en nuestra latitud también sirve, y también se usa mucho en el norte de Estados Unidos, se usa como vivero. Aunque no haya pronóstico de lluvia, si tenemos resembrado ryegrass, se coloca esto durante 10 días. Y lo bueno es que no los dejamos entrar a practicar. Así que está puesta la carpa. Sí. ¿A qué hora está él? Ah, bueno. Estoy muy mal, vengo. Me piden que apure. Bueno, ¿cuál es el costo de las lesiones en los equipos de fútbol? No les voy a leer todo este informe, pero las lesiones en los equipos de fútbol en Europa en 2015 ascendieron a $12 millones por equipo. Y se calcula que es el 10 al 30% del valor del equipo por año. Así que empiecen a hacer números cuando uno no tiene dinero para comprar una máquina o para poner unos panes o para comprar fertilizante
o para tener el campo en condiciones, ¿cuál es el costo que tiene eso? El costo que nosotros tenemos que transmitirle a la dirigencia, que tenemos que explicarle al cuerpo técnico, y esa comunicación que todos necesitamos mejorar para que estemos todos en la misma página y todos sepamos que somos todos partes del mismo equipo y que cuidar el campo de juego tiene implicaciones muy poderosas, no solo en la jugabilidad, sino también en los costos para el club. Ahora uno dice, por supuesto, estas son todas las lesiones, son lesiones con contacto, o sea, no todas las lesiones tienen que ver con el campo de juego, apenas una fracción de las lesiones que todavía no se sabe, más que es el 70% de las lesiones en jugadas sin contacto. Fíjense cuál es el valor de los planteles de los equipos en la Argentina. ¿Cuántos millones de euros hay parados esta noche en Avellaneda? Esta noche en Avellaneda tenemos 140 millones de dólares parados, de euros, en la cancha. Entonces, pensemos si esa cancha no debe estar en óptimas condiciones como la tiene mi gran amigo el paraguayo Aquino, que es un fenómeno, y la va a presentar hoy de manera impecable. Pero estos son los valores de los planteles. No puse todos los equipos porque no me entraba, pero el total son 740 millones de euros y en promedio de todos los jugadores de primera división vale 1 millón de euros cada uno. Entonces, es momento de dedicarle parte de esto, porque además se pierde una gran parte de esto por año por lesiones, atribuibles directamente a los campos de juego. ¿Cuánto cuesta suspender un partido? Ya lo dije hoy, $200.000. Estas son fotos viejas, pero pasa hasta en las mejores familias, canchas que no tienen la capacidad drenante, simplemente eso. Nosotros podemos hacer vertidrain, aireación, pero el agua la estamos mandando un poquito más abajo nada más. Cuando se satura, rebalsa. Y ahí vienen las preguntas y las disquisiciones en la televisión. ¿Y cómo? ¿Qué barbaridad? Y en Estados Unidos y en Europa. Bueno, sí. Equipamiento básico. Y por básico digo básico. Una triple para cortar rápido, de lunes a jueves. 2 máquinas manuales para poder cortar cuando el piso está blando, para poder hacer corte vertical, para poder cepillar, para poder pasar el spiker que tiene esta máquina. Son 4 cassettes que se ponen en la misma máquina, o sea que esta máquina hace 4 trabajos. Puede hacer un cepillado, puede hacer un corte vertical, puede hacer el corte y no marca. Las ruedas, cuando está hablando el piso, la triple marca. Las ruedas se ven, por la televisión se ven, o sea que hay que trabajar en una combinación de una triple con las manuales. Esa es la mejor opción. No son excluyentes, son complementarias. Una aireadora. Si uno no tiene la aireadora, uno la pasa 3 veces por año. Si uno tiene la aireadora, la pasa 15 veces por año. Hoy vamos a tener a John Torres que nos va a decir cuántas veces airea su cancha por año. Y evidentemente es una máquina que nos permite hacer púa sólida. Hoy mismo llovió, hacemos una púa sólida, evacuamos un poco el agua, una púa fina, aguja. Hay 45 modelos de púas diferentes que podemos utilizar para hacer diferentes trabajos, diferentes profundidades. O después hacer ese trabajo de ir modificando el suelo nativo hacia un suelo modificado con mejor infiltración. Y la pulverizadora, que puede ser cuestionado que este aparato caro esté acá, pero realmente muchas de las pulverizaciones que hacemos con máquinas sencillas y económicas
no nos damos cuenta que no están haciendo la aplicación con la calidad necesaria para un estadio de primera división del fútbol argentino. Entonces, una máquina con una pequeña computadora que si la máquina da un giro, regula que esos picos tiren más cantidad y los de adentro que están pivoteando sobre el lugar frenen la cantidad de dosis que está aplicando y que tire absolutamente parejo, es importante. Sobre todo porque estamos obligados por los suelos blandos a hacer muchas aplicaciones foliares de fertilizantes. Entonces, si nosotros tenemos que hacer tantas aplicaciones foliares porque no tenemos piso para entrar con un tractor y una pulverizadora de arrastre, no podemos, aplicando una urea foliar o un nitrato de potasio que tienen un índice salino elevado, no podemos correr tantos riegos como estamos corriendo. Las canchas europeas que vemos en la televisión tienen arena con sistemas de drenaje interno, sistemas híbridos, tienen todos los complementos habidos y por haber, grandes presupuestos operativos. El Real Madrid tiene 3 millones de euros por año para su predio y para su estadio. Y bueno, y estas son fotos del galpón del Real Madrid. Y no puse más máquinas porque no me entraban en el slide. Pero tienen todas las habidas y por haber. Conclusiones. Reconstruir las canchas de los estadios de arena, construir canchas de entrenamiento con drenaje, ahí ya no soy tan ambicioso, pero por lo menos algún tipo de drenaje que tengan, equipamiento mínimo en los estadios y en los predios de entrenamiento, generar conciencia en la dirigencia, mejorar la comunicación con los dirigentes y las estructuras rentadas intermedias para transmitir nuestras necesidades, y debemos explicar las condiciones de nuestras canchas y la distancia con las del hemisferio norte. Y después un respeto por nuestra tarea para que mientras tengamos todas las condiciones limitadas y estemos en este proceso de destrucción-recuperación permanente, que haya una conciencia y una responsabilidad sobre el uso de la cancha. Tiempo de despegar.